Amén, hermanos. Abrimos nuestras Biblias en Hechos 2, 38 y 39. Hechos 2, 38, 39, la lectura la vamos a hacer de forma unida. Puestos de pie, hermanos. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícense, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Amén. Preparemos nuestros corazones para la predicación a cargo del pastor Arturo. Mis hermanos, vamos a tener este tiempo para orar. Le pido que me ayuden a poder leer la palabra de nuestro Dios, a orar en este tiempo después de haber leído ya esta parte de la palabra. Oremos a nuestro Dios, que estemos en el tiempo de oración, por favor, hermanos. Te doy gracias, amado Padre y soberano Señor, porque me permites en este tiempo, una vez más, ser instrumento tuyo, Señor, para compartir tu palabra. Gracias por el privilegio que me das para poder hablar de tu Hijo Jesucristo. Señor, no solamente es de privilegio, sino una responsabilidad al compartir tu palabra. Por tanto, te pido que tu Espíritu Santo sea quien me instruya, quien me ilumine, Señor, quien me guíe, para que la palabra que se comparta sea únicamente tu palabra, Señor, que pueda confortar nuestras vidas, confrontarlas también, Señor, pero sobre todo, Padre, que recordemos que nos estás llamando, Señor, a poner por obra lo que hoy hemos de escuchar. Ayúdanos, Señor, a recordar también tu fidelidad, tu amor y misericordia, y valorar tu gracia en Cristo Jesús. Padre, abre el entendimiento, Señor, de mis hermanos. Abre, Señor, nuestros corazones y que permanezcan receptivos para tu palabra, Señor. Que recibamos tu palabra con amor, porque es verdad, Padre. Ponemos ese tiempo en tus manos y lo hacemos en tu santo nombre, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que ya es de todo sabido lo que se ha ministrado hace un momento, hace unos minutos, y hemos hablado no solamente también de la parte de los sacramentos, Santa Cena, sino también del bautismo. No hemos hablado solamente de las marcas de la iglesia, sino también del llamado que Dios nos hace para cumplir su misión, que es, de alguna manera resumida, volver a los principios de la iglesia primitiva. Y de alguna manera lo que hemos estado viendo durante todo este mes de abril y los domingos de Semana Santa, en los estudios lo que estamos alcanzando a discernir, tiene que ver mucho con la parte de la vida espiritual y con la intimidad con Dios. Y hoy estamos en este texto, hermanos, que hemos leído ya tanto en el estudio y hoy día. Hechos capítulo 2, versos 38 y 39. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Dice, ¿cómo? En el nombre de Jesucristo, para perdón de ¿qué? De pecados. Y recibiréis, ¿qué dice? El don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, Dios, nuestro Dios, llamare. Este pasaje, mis hermanos, nos está llevando de alguna manera al centro mismo, hermanos, del nacimiento de la iglesia. Yo les decía hace rato del estudio que esas características que vimos, tanto la oración, la persistencia, la comunión, el partimiento del pan, las oraciones, todo lo que hemos visto, tiene que ver con los inicios de la iglesia primitiva. Y quizás podamos estar en algunas palabras comunes de alguna manera, ¿no? La
comunión unos con otros, las oraciones quizás, pero hermanos, podemos entender esto que estamos más bien ante algo muy importante. Es la primera respuesta apostólica que se da a este mensaje del Evangelio, porque después de haberse nacido, bueno, el nacimiento de la iglesia se da después de un acontecimiento que inclusive celebraremos en unos días más. ¿Saben cuál es ese acontecimiento? Que se celebra en unos días más. No voy a decir que tienen las mamás, porque eso no. Aparte de las mamás, ¿qué se celebra? ¿El día de qué? De Pentecostés. Y el nacimiento surge de la iglesia después de este evento de Pentecostés. ¿Sí, hermanos? Así que hoy quiero decir, hermanos, porque los discípulos comenzaron a hablar en lenguas, en varios idiomas, ¿sí? Pero la multitud que hizo se asombró. Fíjese bien lo que dice la escritura, porque dice la palabra que hemos visto. Al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Saben lo que es compungirse? ¿Qué es eso? ¿Saben lo que es compungirse? ¿No? Mi hermano Joel se compungió hace ratito, hermano Joel. No se afligió, pero sintió algo, una parte de ese sentimiento aquí. La palabra del griego es más bien decir entristecerse y afligirse, ¿sí? Al grado de estar llorando. Y dice, al oír esto, se compungieron de corazón. ¿Quiénes? Los que habían oído, ¿sí? ¿Quiénes se compungieron? Los que habían oído. ¿Y qué escucharon? Fíjese el versículo 37. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y qué? Y Cristo. Y usted verá más adelante lo que, pero más atrás, todo lo que implica esto. No solamente esto fue lo que escucharon, pero imagínese usted que le digan aquí, sepa pues ciertísimamente toda la iglesia Monte Sinaí, Chimalpa, ¿sí? Que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho ¿qué? Señor y Cristo. ¿No sentiría algo? ¿Qué sentiría usted? Le estamos diciendo que usted como iglesia Monte Sinaí, o como nosotros como iglesia Monte Sinaí, ¿qué hicimos? Crucificamos aquí a Jesús. Y entonces dice aquí, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dice, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Y qué dice Pedro? Pues arrepiéntanse, ¿y qué más? Y bautícese cada uno, ¿sí? De vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Para perdón de qué? De pecados. Y hasta ahí queda el asunto, ¿no? Y dice, y recibiréis ¿qué? El don del Espíritu Santo. Y después ya añade, porque para vosotros, los padres adultos, es la promesa, para vuestros hijos, para aquellos que están lejos, y para cuantos el Señor nuestro Dios que llamaré. Mis amados hermanos, quizás a esta pregunta que hacían esos hermanos, ¿qué haremos? La respuesta está aquí, en lo que acabamos de leer. Arrepentidos, arrepentidos. Dice, y hace rato vimos nosotros que una manera de cumplir con la misión de la iglesia, que es ir y hacer discípulos y predicar ¿qué? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Cómo se predica el Evangelio, hermanos? Dios te ama, Cristo te ama, te acepta tal y como eres, hermano y hermano. ¿Ese es el Evangelio? ¿No? ¿Sí? Me va a dar un infarto aquí, hermanos, que ahorita dice. ¿Qué predicaba Juan el Bautista? Arrepiéntanse y ¿qué? Y bautícense. Sí, hermanos, la palabra griega para poder, lo que se usa para arrepentimiento, ¿sí? Es una palabra, bueno, se llama metanoeo, así, metanoeo, esa es la palabra griega, pero significa, hermanos, tomar una decisión, ¿sí? No es solamente remordimiento. Muchas veces nosotros pensamos que cuando yo he pecado me siento mal, o con lo que decíamos ahorita, me compungo de corazón, me siento triste, yo me arrepiento, entre comillas, lo voy a decir así,
¿Por qué? Porque a lo mejor hay un cargo de conciencia en mí. Pero hermanos, el arrepentimiento no implica eso. Arrepentimiento implica una persona, por ejemplo, yo no sé si usted en alguna ocasión, por ejemplo, o ha escuchado, por ejemplo, alguna persona, híjole, bueno, pasé por esta avenida, pero sucedió un accidente y hubo un tráfico que me tardó hasta 3 horas. En la vida vuelvo a pasar por ahí, ¿no? O quizás también aquel que dijo, pero aquí en este rumbo, hasta yo por ahí ni paso, o no puedo pasar por ahí porque me asaltaron. Aquella persona ha decidido que no volver a pasar por el accidente, porque lo asaltaron, ha decidido eso. De manera que, hermanos, arrepentirse es eso. Implica no solamente remordimiento, hermanos, implica un cambio de mente, un cambio de dirección y, hermanos, un cambio de vida. Eso es lo que implica el arrepentirse. Otra vez, ¿qué implica arrepentirse? ¿Un cambio de qué? De mente, un cambio de dirección y un cambio de qué? De vida, ¿sí? Es decir, es dar la vuelta completamente. Si voy caminando sobre esta avenida y yo me arrepiento ahora, ¿qué hago? Voy a tomar otro camino y ya no volver a pasar por ese camino. ¿Sí, hermanos? Es decir, hermanos, que no es solamente llorar por el pecado. Arrepentirse no solamente es eso. Arrepentirse es abandonar el pecado. ¿Sí, hermanos? Mire, Pedro estaba hablando a personas religiosas. En aquella época, en Hechos 2 estaba el discurso de Pedro. Y hablaba a personas religiosas, a personas que habían conocido de Jesús, ¿sí? Conocedoras también de la ley, pero que habían rechazado, hermanos, también a Cristo en su momento. A esas personas habla Pedro. Esto nos enseña algo muy importante, que podemos nosotros estar muy cerca religiosamente de Dios, con una vida religiosa, pero estar alejados de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. Así que, hermanos, el arrepentimiento verdadero implica 3 cosas: reconocer mi pecado. Por eso yo le decía ahorita a mis hermanos, usted reconoce que realmente su hijo ha heredado esa naturaleza pecaminosa de los primeros padres. Habiendo platicado ya, pues obviamente nos habíamos instruido que pues heredamos esa parte, porque había quizás a lo mejor una duda todavía con ellos. Pero explicamos, orientamos, y ahora reconocen que sí, heredamos todos nosotros y nuestros hijos, heredamos al ser engendrados que esa naturaleza pecaminosa que ha sido imputada, ¿sí? Reconozco entonces que soy ¿qué? Pecador. El arrepentimiento implica eso, reconocer mi pecado. El arrepentimiento verdadero también implica reconocer a quién, aquel que me ha redimido, que me ha perdonado, que es ¿quién? Cristo Jesús, porque tomó mi lugar en la cruz. Amén, hermanos. Pero también, hermanos, ¿saben lo que implica arrepentimiento? Arrepentimiento implica rendir toda mi vida a quién, a Cristo, a Dios. Gracias, hermano. Así que, hermanos, hoy lo que estamos viendo es esto, ¿sí? El pacto de Dios, pero también nuestra responsabilidad como padres y como hijos. Por tanto, hermanos, lo que hoy celebramos hace un momento fue el bautismo, una señal visible de una realidad espiritual, de una vida espiritual, ¿sí? Porque eso no solamente decía la Escritura, dice ahí, arrepentíos, y ¿qué más dice? Y bautícese cada uno de vosotros. ¿Sabe lo que significa bautizar? Ahora le pregunto a usted, ¿qué significa bautizar? Bueno, la palabra griega es bautizo y significa sumergirse. Ay, pastor, ¿y por qué no lo sumergió a pequeñito? Primero, ¿por qué no me lo pidió mi hermano Juan? ¿Por qué nos sumergimos ahí? Vaya conmigo, ahorita voy a darle unos textos bíblicos en Marcos capítulo 1, por favor, ¿sí? Pero la palabra entonces bautizo, que viene bautizo, significa sumergir, ¿sí? Es decir, introducir de una manera completa cuando algo se sumerge, ¿sí? Pero hermanos, algo importante que hemos dicho desde un principio, el bautizo no salva en sí mismo, ¿sí, hermanos? El bautismo es para qué?
para perdón de los pecados, y el bautismo es una señal externa de la fe interna de la persona. Otra vez digo, el bautizo no salva en sí mismo, hermanos, ni por sí mismo, pero sí es una señal externa de la fe interna de la persona, ¿sí? Es un acto de obediencia también, porque se nos llama a que nos bauticemos, a arrepentirnos y bautizarnos, pero también es algo que también nos va a dar identidad, porque nos introduce a la familia de ¿quién? De Dios. ¿Sí, hermanos? ¿Está conmigo? Romanos 6 nos enseña algo muy importante, que cuando nosotros andábamos en pecados y delitos, ¿sí? En otro tiempo, ahora, dice Pablo, en otra carta igual, que ahora somos crucificados juntamente ¿con quién? Con Cristo Jesús. De manera que al ser crucificados, morimos al pecado. También lo que hacemos es que somos ahora sepultados con Cristo Jesús, pero también resucitamos a una nueva vida. Y eso solamente por los méritos ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Sí, hermanos? Ahora, yo le decía a usted, ¿por qué nos sumergimos al pequeño Joel? Pastor, ¿por qué nos dice si bautizo quiere decir sumergirse? ¿Por qué no lo sumergió? Bueno, vaya conmigo, Marcos capítulo 1, versículo 8. Dígame qué dice la palabra del Señor. ¿Está conmigo? Marcos 1, verso 8. Adelante, hermano, gracias. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo. Otra vez, yo a la verdad, ¿qué dice? ¿Os bautizo qué? Bautizado con agua. ¿Quién habla aquí? Juan el Bautista. ¿Quién bautizaba? Yo la verdad bautizo ¿qué? En agua. Pero él, ¿quién él? Jesucristo bautizará en qué? En Espíritu Santo. Es decir, hermanos, miren, hoy al momento que ministramos el bautismo al pequeñito, ¿sí? La iglesia no solamente vio, y quiero que se quede con esto por favor, hermanos, porque la iglesia no solamente debe de quedarse con que contempló un acto solemne, un sacramento. No es eso, hermanos, sino que más bien la iglesia está reafirmando un compromiso y está siendo testigo de un compromiso que en este caso la familia Carlos Carcera está haciendo delante de ¿quién? De Dios. ¿Cuál es ese compromiso, hermanos? Instruirse, fíjense, instruir lo que la palabra de Dios, ¿sí? Como padres, ¿sí? Formarlo espiritualmente, ¿sí? ¿Cuál es el compromiso de la iglesia? Ponte sin ahí. Acompañar, que discipular a través, digamos, del consistorio, la parte pastoral, ¿sí? Acompañar ese acompañamiento. ¿Y cuál es el compromiso de la comunidad, hermanos en la fe? ¿Cuál es ese compromiso? Estar orando, pero también ser testimonio hacia el pequeño. ¿Sí, hermanos? ¿A qué voy con esto? Dijimos entonces que bautizo significa ¿qué? Sumergir. ¿Por qué no sumergimos al pequeño? Bueno, en aquella época Juan bautizaba, ¿sí? ¿En qué? En agua. Y dice, pero él bautizará ¿qué? Si ponemos la palabra griega ahí, yo voy a sumergirlos en agua, dice Juan, ¿sí? Pero él, ¿quién es Cristo Jesús? ¿Qué va a hacer? ¿Sumergir en qué? En el Espíritu Santo. Esa es la manera, mis amados hermanos, en que nosotros reafirmamos ese compromiso. Sumergirnos completamente en qué? En el Espíritu Santo. Por eso hemos dicho todo esto, lo que hemos visto en los estudios, tanto los domingos como los días martes. Romanos 8:14. Todos los que son guiados por el Espíritu Santo, ¿qué dice? Estos son ¿qué? Hijos de Dios. Dios es Espíritu. ¿Y qué más? Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén, hermanos. Ahora, hermanos, el perdón de los pecados se manifiesta en nosotros a través de la gracia divina, la gracia de Dios. ¿Qué es perdón para ustedes? A ver, mis hermanas que tú del estudio, ¿qué es perdón? Una decisión, gracias, hermano. ¿A qué voy a decidir cuando perdono?
a renunciar al derecho de cobrar la deuda. Jesús lo hizo. O hay algún texto, hermanos, donde diga aquí que Jesús se ha arrepentido de haber hecho eso, que no lo olvida. No, hermanos. Es renunciar a ese derecho de cobrar la deuda. Más bien, hay un texto que dice, no me acordaré más de qué, de sus pecados. Si fueran como el rojo carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y fíjese lo que leyó mi hermana Cora hace rato, Primera de Juan, ¿verdad? Capítulo 1, ¿no? Si confesamos que nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y que más dice, y limpiarnos de toda nuestra maldad. Y luego el capítulo 2 dice, ¿y qué si seguimos pecando? Si sigo pecando, fíjese bien, abogado tengo para con el Padre, a Jesucristo el justo. Claro que esto no es para que se siga pecando, como aquella mujer que le dijo a Jesús, ¿quién te condena? Ni yo te condeno, pero vete y no peques más. Amén, hermanos. Y dice Romanos también, dice que ninguna condenación hay para los que están en ¿quién? En Cristo Jesús. Hermanos, la palabra perdón implica liberación, remisión de pecados y cancelación de la deuda. Eso es lo que significa perdón. Pregunto, hermanos, ¿usted cree que Dios ignora el pecado? No es que Dios ignore el pecado, pero la deuda ya fue cancelada, hermanos. Es que Cristo ya pagó por el pecado. Y eso es lo que tenemos que valorar. Amén, hermanos. ¿Cómo lo hizo Jesús en la cruz? ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz? Cargó nuestra culpa. ¿Qué hizo Cristo Jesús en la cruz, hermanos y hermanas? La deuda fue cancelada por Él. Y sobre todo, mis hermanos, la condenación fue quitada. Por eso dice Pablo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay pecado tan grande, hermanos, que la sangre de Cristo no pueda limpiar. ¿Sí, hermanos? Ahora, hermanos, dice la Escritura que después de arrepentirnos y de bautizarnos, ¿qué va a pasar? Hechos 2, 38. ¿Qué dice, hermanos? Hechos 2, 38, ¿qué dice, hermanos? Ya nos arrepentimos, ya nos bautizamos. Después, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Recibiréis qué? El don del Espíritu Santo. No es una recompensa, hermanos. Es un regalo. Es un don. Y ya mora en nosotros. Amén, hermanos. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? Nos regenera. ¿Qué más? Nos santifica. Nos guía, ¿sí? Nos redarguye, nos consuela y nos da poder. ¿Para qué? Para poder vivir. ¿Se acuerda cuando el Señor Dios, el Creador, Él creó al hombre? ¿Sí? ¿Qué hizo cuando creó al hombre? ¿Qué hizo? Un soplo de vida. Y ese soplo que dice Ruach, y eso es espíritu, aliento, por el cual hoy usted y yo vivimos. Amén, hermanos. Así que no solamente es una experiencia. Quizás pasamos de la caída, pero ahora en Cristo Jesús, por lo que Él ha hecho, ahora pasamos a una vida como a una vida nueva. Amén, hermanos. Fíjese bien lo que dice ahora el versículo 39. Porque para vosotros es que la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos. ¿Qué es lo que vemos aquí, hermanos? Para vosotros es la promesa. ¿Para quiénes? Para nosotros. ¿Sí? ¿Para quiénes más? Para vuestros hijos. Y luego, ¿para quién más dice? Para todos los que estén lejos. ¿Qué es lo que mira usted aquí? ¿Para quién es la promesa? Son tres dimensiones, hermanos, que yo quiero compartirle aquí. La primera es personal. Porque ¿para qué? Vosotros es la promesa. Para mí, para usted, para nosotros es la promesa. ¿Sí? Luego dice, ¿para quién es más? Para vuestros hijos. Entonces, ¿implica qué?
Puede otra dimensión. No es de las siguientes generaciones, es generacional. Pero también dice, para todos los que están lejos y para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamará, es decir, universal. Es decir, hermanos, que el Evangelio no solamente es para nosotros. ¿El Evangelio para quién es? Nuestras generaciones. Amén, hermanos. Para todos los que están lejos. Y esto incluye a quiénes? A gentiles, a naciones. Hermanos, el texto termina con algo muy importante, con una verdad muy poderosa. ¿Para cuántos el Señor nuestro Dios llamará? De manera que la salvación inicia por la voluntad de Dios. Él decide, Él elige salvarnos. Amén, hermanos. Y aquí, hermanos, si podemos ver esto aquí en la escena ciudad, en lo que hemos visto en este libro de los Hechos, o en este capítulo 2, porque hay personas que fueron quebrantadas. Al oír esto, dice la Escritura, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón. También hubo corazones confrontados. ¿Qué escucharon ellos? A este Jesús, sepa ciertamente toda la casa de Israel, dice la palabra de Dios, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, y fueron confrontados. Pero también, hermanos, hay un llamado directo. Y Dios hoy nos habla a nosotros como su iglesia. Amén, hermanos. Porque Dios sigue haciendo esa misma pregunta. Hermanos, llamada iglesia Monte Sinaí. Hemos escuchado la palabra venir, el mensaje, hermanos. Amén. ¿Qué harán con lo que han escuchado, hermanos? ¿Qué haremos nosotros como iglesia Monte Sinaí con lo que acabamos de escuchar? ¿Qué van a hacer, hermanos? Compartir. No basta solamente con oír. No basta solamente con compartir. Hay que responder. Pero ¿cómo vamos a responder, hermanos? Tomando una decisión real, hermanos. Porque a lo mejor conocemos de Dios, pero no le conocemos a Él, porque no hemos retomado nuestra vida en intimidad con Dios. A lo mejor hemos dejado de caminar con Él o al lado de Él. Quizás, hermanos, hemos postergado el arrepentimiento y por eso nos cuesta trabajo perdonar lo que veíamos en el día de martes. Pero hoy el Espíritu Santo nos está guiando. ¿Qué decimos que es el Espíritu Santo? ¿Qué dijimos que hace? Nos regenera. ¿Qué más? Nos santifica, nos guía, nos consuela y nos da poder para vivir. De manera que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo a todos nosotros que es tiempo de volver. Que aunque yo siempre he dicho, siempre ha sido tiempo, solamente que lo hemos postergado. Es tiempo de rendirse a los pies de Cristo. Y es tiempo de comenzar de nuevo. Es tiempo de arrepentirse, de dar completamente la vuelta, de decidir que no volver a pasar por qué, por el pecado, abandonar el pecado, lo que decíamos en un principio. Así que, hermanos, recordemos esto. Pregunto a la iglesia de Monte Sinaí, primero a las familias que la integran. ¿Necesitan las familias arrepentirse, hermanos, de Monte Sinaí? Háganlo hoy. ¿Necesita la iglesia de Monte Sinaí reconciliarse? ¿Las familias reconciliarse? Háganlo hoy, hermanos, háganlo hoy. Y necesita la iglesia de Monte Sinaí afirmar un compromiso delante de Dios. Esta mejor pregunta. ¿Necesita la iglesia de Monte Sinaí, hermanos, reafirmar ese compromiso? Amén, hermanos. Ahora fíjese, el mayor regalo que podemos dejar a nuestros hijos, ahora que mi hermano joven me van a bautizar a nuestro pequeño, ¿cuál es el mejor regalo? Yo sé que la mujer tiene un regalo para el pequeñito, me va a dar la mejor de bautizo, pero ¿cuál es el mejor regalo que le puede dar como iglesia? ¿Cuál es el mejor regalo que le puede dar a sus hijos, hermanos? No es material, es espiritual. Y recuerde que el impacto es generacional. Amén, hermanos. Por último, ¿por qué le digo esto? ¿Por qué el impacto es generacional? Yo le pido que a mí no me crean en la palabra del Señor. Ahí en Hechos, vayamos al capítulo 15. Con esto termino, hermanos, por favor. Hechos capítulo 15.
y vea conmigo lo que dice la palabra del Señor. Capítulo 15. ¿Está conmigo, hermanos? Perdón, es capítulo 16, por favor. Versículo, creo que es 11 en adelante. Encarcelados en Filipos. Amén. Dice así: zarpando pues de Troas, vinimos con un rumbo directo a Samotracia y el día siguiente a Neápolis y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia. Estuvimos en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer de Tiatira que adoraba a Dios estaba oyendo, y el Señor, ¿qué hizo? Abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó ¿a qué? A quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos dieron cuenta, bueno, esta es otra parte también. Pero ¿qué hizo el Señor aquí? Abrió primeramente ¿qué? El corazón de ella. Había oído. ¿Y se bautizó nada más ella? No. ¿Quién más? Su familia. Amén, hermanos. Y más adelante, hermanos, viene otra parte. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagan ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, y hablando se postró a los pies de Pablo, y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. ¿Y qué más dice? ¿Y qué dijeron? Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. ¿Y qué más dice? Y tomándolos en aquella misma hora, en la de la noche, les lavó las heridas, y enseguida les bautizó él con todos los quienes los suyos. Mis amados hermanos, el impacto es que generacional, no solamente personal. Muchos queremos bendición para la familia, amén, hermanos, pero ¿qué requerimos como iglesia y como familia? Arrepentirnos, bautizarnos, sumergirnos espiritualmente, ¿sí?, en el Espíritu Santo, y entonces, hermanos, comenzar a vivir una vida nueva en el Espíritu. Amén, hermanos. Esa es la palabra de este día. Le voy a invitar, hermano, a que se ponga sobre sus pies y podamos parar a nosotros. A los padres, me refiero, hermanos, que mensajes para nosotros como padres de familia. Amén, hermanos. El mayor regalo que podemos dar es este espiritual. A la iglesia en Monte Sinaí también me dirijo, y es que asumamos nuestra responsabilidad también de formar, discipular y acompañar. Amén, hermanos. Que el Señor nos ayude y nos bendiga. Incline su rostro y oremos a nuestro Dios. Eterno Dios, queremos darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor, porque nos permites en este día, Señor, y en esta hora, venir delante de ti con corazones rendidos, Señor, con corazones abiertos, para agradecerte por tu palabra, Señor. Esa palabra que quizás nos ha confrontado, pero, Señor, que nos recuerda tu gracia. Esa gracia que ha sido, Señor, que nos ha alcanzado, Señor.
tu amor, misericordia y fidelidad. Y gracias, Padre, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que es quien nos transforma. Hoy, Señor, queremos reconocer, Padre, nuestro pecado. Pero, Padre, lo confesamos también delante de ti. Y te pedimos que nos perdones, porque nos arrepentimos, Señor, de todo lo malo que hemos hecho delante de ti. Como dijera el salmista, contra ti, Señor, hemos pecado. Pero hoy, Señor, queremos rendir nuestra vida a los pies de Cristo. Límpianos, oh Dios. Por favor, Señor. Renueva nuestro corazón, Padre. Y te pedimos, Señor, que cumplas tu propósito en cada uno de nosotros y que nos llenes cada día con tu Espíritu Santo, para que podamos honrarte, alabarte, Señor, y que podamos tener el aliento para poder vivir en santidad, y que nos ayudes a caminar cada día de tu mano, Señor, porque, Padre, queremos vivir para tu gloria. No queremos hacerlo solamente como hijos tuyos, como familias, sino como iglesia de Monte Sinaí, Señor, por favor. En Cristo Jesús, Padre, te lo pedimos. Amén. Permanezcamos de pie, hermanos, continuamos con la alabanza.